Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. Hoy conversaremos con la doctora Andrea Uneus, ginecóloga infanto-juvenil del Centro de Adolescencia de Clínica Alemana, con quien hablaremos sobre el uso de anticonceptivos, más allá de la pastilla. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ay, qué rico, María José, que estar hablando de este tema que produce tantas preguntas y poder responder las preguntas de la gente al respecto para encontrar el mejor anticonceptivo para cada persona. Así es, porque es un tema que yo creo que siempre genera mucha duda, ¿cierto? Hay muchos mitos en torno a él sobre el uso prolongado, que los vamos a ir desarrollando en esta conversación. Pero para empezar, cuéntenos qué tipos de anticonceptivos hay. Mira, hay muchos tipos. Básicamente tenemos dispositivos intrauterinos, implantes, inyecciones mensuales y cada 3 meses, tenemos pastillas y las pastillas tenemos más de 40 tipos de pastillas, tenemos los anillos vaginales, tenemos los parches. Ese es más o menos el menú que existe. Es una variedad amplia, ¿cierto? Y te aseguro que buscando vamos a encontrar un tipo que sea adecuado para cada persona. Y esa es la duda, ¿de qué depende escoger un tipo u otro? Porque claro, hay un menú de 40 tipos de anticonceptivos y uno como que tiene en mente 3, con suerte. ¿Y cómo saber cómo escoger? Para esto es fundamental asesorarse correctamente, o uno va y dice a su médico o ginecóloga de cabecera, ¿sabe qué? Yo quiero probar este método. ¿Cómo funcionaría esta elección? Mira, la verdad es que informándose es la mejor manera, y yo creo que las personas que mejor y más información manejan al respecto somos los profesionales que indicamos anticonceptivos, porque conocemos todos los pros y los contras de cada uno de estos tipos, y cada vez que hacemos la entrevista con una persona que quiere usar anticonceptivos, hacemos una entrevista muy acabada respecto a su salud, sus necesidades, sus riesgos. También hay muchas cosas como el tipo de piel, lo que busca, lo que no busca, y muchas consideraciones médicas específicas para cada persona. Entonces es un recetario súper amplio, pero que tiene muchas especificidades para cada usuaria. Entonces, por eso es rico que tengamos esta conversación, para que cada una de las personas que quiera buscar anticonceptivo entienda un poquito cómo vamos haciendo esta selección y cómo vamos mostrando el panorama. Y lo más importante al final es que la usuaria elija qué quiere. O sea, nosotros somos presentadores del menú. Y claro, mira, esto con esto y esto es bueno para ti. Y después la persona dice, me tinca este. Claro. ¿Cierto? Y o sea, de los 40 hay empieza a acotarse la selección dependiendo de la persona, ¿cierto? Exacto, de muchos criterios. Y una vez que se hace la elección, se prueba, y si no te gusta, se cambia. ¿Me entiendes? O sea, súper flexible también. O sea, no es que con una elección tú... Hay que casarse eternamente con eso. Casarse eternamente, ni decir, este doctor me dio un anticonceptivo que me engordó. Hace 8 años yo he subido 20 kilos. No, si yo te di un anticonceptivo que te engordó, yo te cité a los 3 meses a ver si engordás. Y si engordaste, vamos a cambiarlo. Y vamos a seguir cambiando hasta encontrar uno que no te engorde, ¿me entiendes? Entonces, esto es muy importante, ser flexible y estar viendo qué es lo que está pasando con las personas para realmente prestar el mejor servicio posible para cada persona con sus distintas características. Claro, y doctora, ya que lo mencionó, quizás ese es uno de los grandes mitos que hay en torno al uso de anticonceptivos, que hay de cierto eso de que engordan, de que todos los anticonceptivos engordan, unos sí, unos no. ¿Cuál es la realidad al respecto? La realidad es que hay un porcentaje de personas que engordan con los anticonceptivos, y ese porcentaje es bajo, ¿no es cierto? No es significativo. O sea, si uno pone a 100 mujeres a usar anticonceptivos y compararla con 100 que no los usan, suben igual de peso. Las mujeres subimos de peso, ¿entiendes? Pero sí hay un grupo que tiene tendencia a engordar, que entre un 5, puede ser a veces un 8% de las mujeres que engordan con algunos preparados. Entonces, eso quiere decir que hay un 93%, 95% de mujeres que no cambian de peso. Claro. Pero cuando uno se encuentra con ese grupo, hay que ayudarlas y buscar otras fórmulas hasta encontrar una fórmula que no les sube peso.
Claro. Y viene también en esta lección que conversamos recién, ¿cierto? En buscar el indicado y en probar en este menú. Y seguir probando hasta encontrar algo que nos suba. Obviamente, la gente que tiene más tendencia a engordar, tratamos de buscar las dosis más bajitas que logren el efecto anticonceptivo posible para que haya menos interferencia con tratamientos hormonales. Pero es un trabajo ya más delicado, más específico, que se hace de acuerdo a cada paciente y a los componentes de cada anticonceptivo. Claro. Doctora, y bueno, el motivo por el cual, no sé si en un 100%, pero me imagino que en un porcentaje muy alto, usted lo debe conocer mejor que yo, para usar un anticonceptivo es el evitar un embarazo, ¿cierto? ¿Basta usar un anticonceptivo para estar segura de no embarazarse? Buenísima pregunta, y tiene varias respuestas. Y tiene respuestas en 2 niveles, porque hay 2 niveles de anticonceptivos. Uno, que son los anticonceptivos de larga duración, que son los implantes y los dispositivos, y todo el otro saco, que incluye las inyecciones, las píldoras, los parches, los anillos. Las inyecciones, las píldoras, los parches y los anillos dependen de la usuaria, ¿no es cierto?, de que la usuaria haga algo. Y los que dependen de la usuaria tienen una eficacia anticonceptiva en las usuarias de verdad del 93-95% no más, porque pueden haber muchas posibilidades de falla. Los que no dependen de la usuaria, como los implantes y los dispositivos, porque están puestos en el cuerpo y no hay nada que uno pueda hacer para que dejen de hacer efecto y duran años, tienen una eficacia anticonceptiva del 99,5%. Ahora, claramente en ninguno de los 2 casos, ni en los de larga duración ni en los de corta duración, te he dicho que es el 100%. Entonces, claro, usted quiere estar 100% segura, como la mayoría de mis clientas que son adolescentes, la recomendación es doble protección, o sea, condón más anticonceptivo. Y triple protección en el sentido de que si usas de los anticonceptivos que pueden fallar, si alguna vez se te olvida un anticonceptivo o si usas condón, el condón se rompe, usar la píldora del día después. Entonces estar con estas 3 cosas funcionando, una píldora el día después por ahí, los condones siempre puestos, y si falla uno se usa el otro, así para el famoso 100%, que es lo que necesitamos las mujeres que están 100% seguras que no quieren tener hijos en este momento. Y bueno, el uso de los anticonceptivos que dependen de la usuaria, de la paciente. ¿Esto es por olvido, porque se enfermó, por ejemplo, y vomitó? Hay muchas razones por las cuales baja este porcentaje de efectividad, me imagino, ¿cierto? Exacto. Claro, porque es mucho más factible olvidarse, ¿no es cierto?, tanto de hacer lo que hay que hacer todos los días, como de ir a comprarla. Acabamos de pasar por una pandemia, hace unos años pasamos por estallido social, factores que cerraban, dificultaban la posibilidad de adquirir las cosas. A nivel nacional, a nivel mundial, ¿me entiendes? Entonces hay muchos factores que juegan con el uso consistente de la anticoncepción, y la verdad, la vida honesta de las mujeres de hoy, que somos mujeres que tenemos muchas cosas en la cabeza y que estamos haciendo muchas cosas simultáneamente, entonces realmente acordarse de hacer algo todos los días, como tomar el anticonceptivo a la misma hora, ahora no es fácil, o sea, no es que sea una persona que tenga un déficit atencional, cualquier ser humano le cuesta. Entonces, realmente por eso cuando se han hecho estos estudios de efectividad en vía real, se ha demostrado esta gran diferencia, y no es porque sean personas que tengan problemas de concentración, es porque la vida es así nomás. Entonces, sí, y también, como dices tú, hay temas de absorción, por ejemplo, la pastilla. Si uno vomita hasta 2 horas después de tomarte la pastilla, puedes perder la absorción. Hay otros temas de interacción, mientras que con los de larga duración, como están metidos en el cuerpo, las interacciones con otros medicamentos o las interacciones con distintas situaciones que pueden ocurrir son mucho menores. ¿Y qué pasa? Bueno, porque esto depende de la usuaria, pero me llamó la atención que el que está en el cuerpo, los implantes, también tienen un porcentaje. Yo pensé que era mayor ese porcentaje de efectividad, que podía ser más cercano al 99,9%, pero el 99,5% igual hay un 0,5%. Sí, no, mira, que la fertilidad es algo muy potente. Ese 0,5% te cuento que es incluso menos que la esterilización. O sea, las esterilizaciones tienen más falla que los anticonceptivos de larga duración. Ah, ya. O sea, no hay nada 100%. O sea, es realmente efectivo. Si es que empezamos a ver eso. Si lo vemos comparado con la esterilización, que es más, la esterilización es como 99,3%. Entonces, realmente son súper efectivos, pero fallan. Pero eso es como salió de laboratorio con algunas fallas. ¿De qué puede depender eso?
responder esa pregunta. En mi larga vida yo he tenido, claro, 2 embarazos con... Hay coincidencia. He tenido embarazos con implantes, he tenido ocurre. He tenido embarazadas con salpingoligadura. En fin, son cosas que pasan, pero son lo que menos pasan. Pero por eso, cuando no podemos ningún motivo, doble protección siempre. Claro. Si quieres estar 100% segura, doble protección. Y en este sentido, ¿cuál es el mejor anticonceptivo de todos a su juicio, doctora? Bueno, el que tiene la mejor tasa lejos, o sea, no lejos, porque lo sigue cerca otro, es el implante anticonceptivo. El implante anticonceptivo es la que tiene la mejor tasa anticonceptiva de todos. Hay 2 tipos, uno con 2 varillas, uno con una varilla. Esos son los que tienen la mejor tasa y lo que está usando la mayoría de las personas ahora como primera línea. Y los siguen muy cerquita los dispositivos intrauterinos. O sea, estamos hablando de 99,5, 99,45 los dispositivos intrauterinos. O sea, son lejos lo mejor. 20 veces mejor que todo el resto. Y en cuanto a los mitos, también pasa lo mismo con el acné. ¿Los anticonceptivos producen más acné? ¿Los frenan? ¿Qué es lo que pasa en estos casos? Mira, hay 2 tipos de anticonceptivos. Los anticonceptivos, aquí vamos a entender un poquito más de qué se tratan los anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen 2 hormonas. Hay anticonceptivos que tienen solamente una hormona, que es derivada de la progesterona, y esa tiene el efecto anticonceptivo, evita el embarazo, evita la ovulación. Y hay otros anticonceptivos que tienen, además de la progesterona, que evita el embarazo y evita la ovulación, una hormona que se llama derivada del estrógeno, nuestra hormona femenina estrógeno. Y cuando le sumamos al anticonceptivo nuestro derivado de nuestra hormona estrógeno, se producen 2 efectos. Uno, que se baja la testosterona de la sangre, y al bajar la testosterona de la sangre con los estrógenos se acaba el acné. Por eso muchos anticonceptivos sirven para tratar el acné cuando tienen 2 hormonas. También cuando se suma esta hormona se ordena la menstruación. Entonces los anticonceptivos que tienen estrógeno dan una menstruación muy ordenada y son grandes tratamientos para el acné. Mejoran el acné de frentón. Y en estos combinados tenemos las pastillas, tenemos los anillos, tenemos los parches. Y hay un tipo de inyección también que tienen esta combinación. Pero tenemos muchos anticonceptivos de solo progesterona, que tienen la gracia que son menos hormonas, obviamente, son más suaves. Entonces mucha gente los considera menos invasivos, y uno de esos es el implante que te hablé, que era el más eficaz. Y el implante y todos los parecidos al implante, las pastillas parecidas al implante, la inyección parecida al implante, no tienen ningún efecto de mejorar el acné. Incluso en algunas personas puede aparecer un poquito más de acné. No mejoran el acné para nada los anticonceptivos de progesterona sola. Y tampoco ordenan la menstruación. O sea, la menstruación con los anticonceptivos de progesterona sola son irregulares. O son sangrados irregulares o se cortan. Pero no dan esta menstruación como súper predecible una vez al mes que se da con los anticonceptivos que tienen estrógenos y progesterona. Y en cuanto a efectividad de anticoncepción, ¿no hay diferencia entre los anticonceptivos con un componente y con 2? No, el efecto anticonceptivo es de la progesterona y todos tienen progesterona, entonces no hay diferencia. Ya, o sea, radica solamente en que uno es un poco más suave en cuanto a la carga hormonal y el otro podría causar más efecto en cuanto a lo que mencionaba recién, regular la menstruación y regular también el exceso de acné. Claro. Pero también, entonces, entendiendo que la gente que usa estos anticonceptivos puede tener más efectos por la hormona, porque estamos usando un poquito más de hormona. Claro. Por eso es como un doble filo, pero también es algo que se conversa y se puede adecuar a cada usuario. Ya. Entonces, los anticonceptivos más suaves serían solo de progesterona. Solo de progesterona. Ahora, entrando al tema de los implantes, ¿dónde va el implante? ¿Cómo se pone? Como para despejar un poco de dudas, porque quizás no muchas personas tienen claro de qué se trata esto. Mira, el implante es como un palito, piensa como del porte de un fósforo, ¿ya? Pero un plastiquito blando, no es un plastiquito duro, un plastiquito muy blando del porte de un fósforo que viene cargado en una jeringa. Entonces, bueno, para meter una inyección así de gruesa es una aguja interesante, digamos, que hay que meter. Pero eso se hace con anestesia. Entonces, y esto se pone en la cara interna del brazo, o sea, entre el codo y el hombro, mirando por dentro. Ahí uno se pone anestesia local. La anestesia local hace efecto en menos de 1 minuto y ahí ya viene esta como jeringa que
es bien discreta, no se ve muy bien, pero es como, no sé si has visto cómo le ponen el implante a un perro, es la misma cosa. El implante cuando le ponen el chip. Les ponen el chip, o las películas esas que ponen chip. Hay varias películas de ciencia ficción que se muestra cómo poner chip, pero simplemente la usuaria se siente como un clic. Y se deja con un parchecito por donde entró el implante, que es una cosa milimétrica, son como 2 milímetros, ese parchecito queda como 4 días. A veces cuando entra el implante queda un pequeño moretón porque entró este fogonito para adentro. Entonces la usuaria va a quedar con un poquito de moretón 1 o 2 semanas y con este parchecito unos 3 o 4 días para que cicatrice la herida por donde entró, que es milimétrica, claro. No duele nada la entrada del implante. Lo único que molesta es la postura de la anestesia, que se siente como una vacuna. Ya que hemos sido vacunados tanto este año, una vacuna más en el brazo no se siente nada. Y ahí hace efecto y se pone el chip. ¿Y esto es subcutáneo? Subcutáneo, queda el implante palpable. Es como los tendones que tú tienes en la muñeca. Si tú pones tu mano mirando hacia arriba, vas a tocar en tu muñeca unos tendones. Así como estos tendones, se toca el implante debajo de la piel, pero esta vez debajo de la piel del brazo. O sea, queda aquí totalmente palpable entre el codo y el hombro del brazo por la cara interna. Perfecto. Porque muchas personas pueden confundirse con que el implante va en el útero también. Claro, no, esos son los dispositivos intrauterinos. Ese es otro de los anticonceptivos de larga duración, que son los que se meten adentro del útero. Para meterlos adentro del útero, ¿cómo lo hacemos? Porque el útero está en una cosa lejos. No es tan lejos, el útero está al final de la vagina. Entonces se usa este instrumento que las mujeres conocemos, que se llama espéculo, para poder separar un poquito la vagina. Y el dispositivo, que tiene forma de una T, como de 3 centímetros, cierra su bracito y se mete en, imaginemos, una bombilla. Queda metido como una bombilla, así. Entonces uno introduce la bombilla. El sacacorcho cuando se abre entero. Exacto, eso, así se cierra, exactamente así como el sacacorcho se cierra la T. Totalmente introducida en una bombilla de unos 3 milímetros de diámetro, y esa bombilla es la que se introduce mirando, ¿no es cierto? Un profesional está mirando la vagina, mirando el fondo donde está el útero, donde está la entradita por donde sale la menstruación. Ahí uno mismo introduce la bombilla y después saca la pajita y se abren los brazos. Al sacar la pajita, dentro del útero se abren los brazos y ahí queda el dispositivo puesto. Ese es el sistema de poner un dispositivo. Y queda enganchado en la pared del útero. Claro, porque el dispositivo entra así, entra estirado, pero al abrir los bracitos queda metido en el útero. Entonces una de ellas puede sacar la bombilla y el dispositivo queda en su lugar. ¿Esta vendría siendo como una versión moderna de la T de cobre o es lo mismo? Es lo mismo. Y usamos bastante la T de cobre. ¿No? ¿Se sigue usando? Sí, claro, la T de cobre, porque aquí podemos hablar un poquito más de los distintos dispositivos. Están los dispositivos con hormonas y los sin hormonas. La T de cobre es el único anticonceptivo que estamos ofreciendo con altísima eficacia anticonceptiva que no tiene ninguna hormona. Y hay muchas mujeres ahora que están buscando anticonceptivos sin ninguna hormona, por distintas razones. Pueden ser razones médicas, que tengan contraindicación del uso del hormono, también razones valóricas, razones personales, que no quieren tener ninguna hormona. Entonces la T de cobre es un anticonceptivo de muy alta eficacia que no tiene hormona, entonces realmente tiene un público muy importante, además que es muy barato. Lo que tiene la T de cobre comparado con los otros dispositivos es que hace una menstruación más fuerte. Ya. Entonces eso para muchas mujeres es incómodo, ¿no es cierto? Sangrar más días, o que te pueda doler un poquito, como que nadie lo quiere, y por eso ese es el gran beneficio de los dispositivos nuevos, que sí tienen un poquito de levonorgestrel. Entonces el levonorgestrel atrofia esta capita endometrial que tenemos que botar todos los meses, y así la menstruación se suaviza o incluso puede desaparecer. Entonces esa es la ventaja de los modernos, que tienes una menstruación más suave o de frente no tienes menstruación. Pero no tiene nada que ver con la fertilidad. Sigue ahí, sigue como, a pesar de que no haya menstruación. Claro, sigue ahí. Los dispositivos tienen una gracia, que no cambian la ovulación, no cambian el ciclo menstrual. O sea, la mujer sigue con su ciclo menstrual ovulando una vez al mes, y todos los meses el ciclo menstrual manda la señal menstrual. Ahora, cuando tú mandas la señal menstrual y tienes una T de cobre, has juntado harto endometrio y menstruas harto. Cuando mandas la señal menstrual y tienes un dispositivo con hormonas, no has juntado menstruación, porque el dispositivo no permite que se junte menstruación, entonces no hay nada que botar y no se bota nada. Pero no es que se te ande acumulando, no es que afecte tu fertilidad porque te estás llenando de menstruación. No es por eso porque lo que no menstrua, sino que la señal se manda, pero no hay nada que botar.
Perfecto. Y ese no hay nada que votar, hay que entenderlo también para otros anticonceptivos, porque por ejemplo con el implante hay algunas mujeres que se quedan sin menstruación y se preocupan por lo mismo, piensan, uy, se me afectó mi fertilidad. Claro. O mujeres que usan, por ejemplo, anticonceptivos con estrógeno, pero lo usan de corrido para no menstruar. Lo que pasa es que esa capita que botamos todos los meses, cuando se produce bajo el efecto de las hormonas anticonceptivas, es muy delgada y no es necesaria botarla todos los meses. Entonces, no es necesario menstruar cuando uno usa anticonceptivos hormonales. Ese es un concepto bien distinto, digamos. Comparado a las mujeres que están con su ciclo natural, ellas generan todos los meses este nido que está esperando un embarazo, que es complejo y es muy nutritivo. Y ese nido, si no se usa, hay que botarlo. Es una basura. Pero cuando tú estás usando anticonceptivos hormonales, no generas este nido. Generas un endometrio fino, flaco, que no tiene mucha importancia y puedes no botarlo y no pasa nada. Y ese nido se vuelve a formar cuando uno deja los anticonceptivos. Aproximadamente a las 2 semanas ya está haciendo el nidito naturalmente. O sea, ese no botar el endometrio por mucho tiempo no tiene secuelas para la futura fertilidad porque es totalmente reversible. Y ahí lo que sucede cuando este endometrio es tan fino, ¿se sigue acumulando igual y la menstruación es más espaciada en el tiempo? ¿O no necesariamente y por ejemplo puede pasar un año sin menstruación? Depende de la usuaria, ella es muy variable. Hay mujeres que pueden pasar mucho tiempo sin menstruación y hay mujeres que aunque tengan estos implantes o dispositivos, igual menstruan un poquito. Ya. Pero uno puede no menstruar esa menstruación, por decírtelo así en fácil. Uno podría... No pasa nada, no tiene nada que ver con la menopausia. No, porque es un endometrio fino. Entonces el endometrio bajo hormonas no es un endometrio que tenga ningún riesgo para la fertilidad de la mujer. El endometrio sin hormona, el endometrio natural, sí, un endometrio muy nutritivo, muy importante, que sí se produce con mucho cariño y con mucho esfuerzo, pero ese hay que botarlo todos los meses porque si no puede producirte algunos problemas. Independiente de que no haya flujo, ¿hay síntomas igual como premenstruales o menstruales? Por ejemplo, si tú un poco de, no sé, estados de ánimo o un poco de dolor. Cuando tú usas dispositivos intrauterinos, sí. En las mujeres que usan dispositivos intrauterinos y que no menstruan, por ejemplo, lo típico que pasa mucho con las mujeres que usan este que se llama Mirena, sienten perfectamente cuando ovulan, porque ven el moco ovulatorio que sale como una clara de huevo y que te moja hasta la rodilla, y lo tienen claro, sienten perfectamente los cambios de ánimo premenstrual, pero cuando llega el momento de botar la menstruación, no botan nada. Claro. Entonces se sigue con el ciclo, y si uno es viva, se va a fijar y va a entender el ciclo. Es cosa de ponerle atención. De conocer su cuerpo. De conocer el cuerpo. No con... De los implantes en adelante que son anovulatorios y frenan la ovulación, ahí no, ahí ya no hay ciclo. ¿Entiendes? Entonces ahí ya es distinto porque está frenada la ovulación. Pero con los dispositivos sí se sigue con el ciclo y se puede tener, si uno está atenta, puede darse cuenta qué fase del ciclo está a pesar de no menstruar. Claro. ¿Y hay alguna preparación especial que hay que tener para ponerse un dispositivo intrauterino? Mira, en general en las mujeres que no han tenido hijos preferimos hacer una ecografía antes para asegurarnos que el útero es un útero acorde para la inserción y que tenga el tamaño adecuado y que tenga la forma adecuada, porque las mujeres venimos en muchas variedades y también los úteros vienen en muchas variedades y hay muchas mujeres que tienen úteros dobles y que no saben, y si uno pone un dispositivo en un útero, el otro útero queda totalmente fértil. Entonces, ¿cómo úteros dobles? Claro. Ahí me pilló. Sí, está lleno de mujeres que tienen úteros dobles o que se hacen dobles hasta el final, es bastante frecuente esas variedades de la forma del útero, y esas son contraindicaciones para los dispositivos. Entonces, o sea, ¿puede alojar un embarazo en un útero? Claro. Y en el otro tener un dispositivo instalado feliz. No lo puedo creer. Entonces, por eso es mejor saber cómo es el útero antes de poner un dispositivo. En las mujeres que no han tenido hijos lo tratamos de hacer, no siempre se puede, pero tratamos de hacer ese examen. Y el otro examen que tratamos de hacer antes de poner un dispositivo es el de infecciones de transmisión sexual, que muchas veces no dan síntomas, porque si uno cuando pone un dispositivo, como te expliqué antes, lo pone desde la vagina hacia el útero. Entonces, si hay una infección, uno podría acarrear una infección al útero y producir algunos problemas. Entonces, tratamos de descartar las infecciones de transmisión sexual antes de introducir un dispositivo intrauterino, pero también en la medida que se pueda. Y si uno ve y no puede, por distintas razones, hacer el examen y ve que hay signos de infección, puede dar antibióticos en el momento de la inserción. Doctora, ¿hay riesgo en el uso de anticonceptivos en esta gama diversa y amplia que tenemos? ¿Hay algunos que son más riesgosos que otros? Claro, hay distintos riesgos y por eso todo es distinto para cada uno. Por ejemplo, hablemos de los típicos que son los riesgos de trombosis.
Los anticonceptivos con estrógeno que mencionamos antes tienen aumentado el riesgo de esto de la coagulación de la sangre. La sangre se coagula más y en las mujeres que los usan, que tienen más de 35 años, sí hay un leve aumento de esta enfermedad que se llama trombosis, ¿no es cierto? También pasa en las mujeres jóvenes a veces. Por eso la entrevista, para indicar estos anticonceptivos, es una entrevista muy completa que va por todos los factores de riesgo que pueden alertarnos para el riesgo de las trombosis y tratar de evitar y ver si la persona tiene algunos de estos factores de riesgo para no dar anticonceptivos con riesgo de trombosis, que son los combinados, los con estrógeno. Entonces, ese sí es un riesgo, factores, contraindicaciones conocidas y típicas de las mujeres que para estos anticonceptivos son, por ejemplo, las fumadoras que tienen más de 35 años, porque si tienen más riesgo de trombosis no pueden usar estos anticonceptivos. Las mujeres hipertensas, las mujeres que tienen migrañas con aura, migrañas que andan viendo luces y cosas raras, también eso también aumenta el riesgo de trombosis o haber tenido una trombosis, por ejemplo. Entonces hay varios factores que a nosotros nos paran al tiro de dar estos anticonceptivos combinados. Y ese es el riesgo más importante con que lidiamos ahora los que trabajamos con mujeres jóvenes. Las mujeres jóvenes tienen muy poco riesgo de trombosis, pero ya cuando empiezas a trabajar con mujeres adultas hay que tener buen ojo para no aumentar ese riesgo. Después, por ejemplo, los implantes tienen esta cosa del sangrado que no se para, no se corta, que no es un riesgo, es una lata, pero la gente se aburre, entonces cuando le toca y no está preparada, se enoja. Los dispositivos tienen riesgos muy, muy infrecuentes, pero hay riesgo, por ejemplo, de que hay úteros en que los dispositivos no entran, porque están cerrados, no quieren. O también hay un riesgo muy raro, pero muy infrecuente, pero también ocurre, que se llama la perforación uterina, que al poner un dispositivo, el dispositivo no quede puesto en el útero y pase de largo y se meta más adentro. Entonces todas esas cosas son riesgos que existen, son infrecuentes. Está el riesgo de la expulsión, que ese no es tan infrecuente, es como el 3% de la gente que se pone un dispositivo que es que lo aborta nomás, lo aborta. ¿Y eso uno se da cuenta? ¿O? Para eso se hace un control al mes de ponerse un dispositivo y ver si el dispositivo... pero en general es en ese plazo. La mayoría de las expulsiones son el primer mes. También hay después. O sea, de repente hay mujeres que vienen con el dispositivo que lo encontraban en los calzones, por así decirlo. Pero es infrecuente, pero es algo que hay que ocurrir, que puede ocurrir y que hay que controlar. Perfecto. Doctora, es un mundo enorme el de los anticonceptivos. Jamás me lo habría imaginado que era tan amplio, porque esta conversación es muy necesaria con el especialista cuando uno va a escoger el dispositivo necesario, sin lugar a dudas, el anticonceptivo indicado, ¿cierto? ¿Alguna recomendación final, consejo que quiera dejarle a quienes nos estén escuchando? Que hay un anticonceptivo para cada persona. Es cosa de conversar y conversar y conversar y probar, y de repente no atentarle a la primera, pero que siempre vamos a encontrar algo. Entonces paciencia, ámense de paciencia, pero vamos a encontrar algo que les sirva y que les acomode, que les dé ventajas, incluso pueden ser adicionales a la anticoncepción, y que las tenga contentas. Así que paciencia y confíen en nosotros que vamos a encontrar una solución. Perfecto, doctora. Muchas gracias por conversar este tema con nosotros tan claro y tan ameno. Muchas gracias por esta conversación. Buenas, que esté muy bien. Gracias. Por nuestra parte nos despedimos y les recordamos activar las notificaciones y compartir este contenido entre sus contactos, familiares o quienes crean que esta información sea de su interés. Hasta una próxima ocasión y nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.